Vamos a dar inicio escuchando la primera ponencia, que lleva por nombre Poesía, Marginalidad y Migrancia en el Perú. Está a cargo del profesor Enrique Salazar Mejía. Comparto a ustedes su biodata. Él es docente e investigador, doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en lenguaje y literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es ponente, conferenciante y organizador de congresos de literatura. Ha sido distinguido como docente y como investigador por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Autor de artículos de investigación publicados en revistas especializadas y volúmenes colectivos. Coeditor también del libro Churata del Sur. Miembro del Comité Académico de la Revista de Literatura Entre Caníbales y asesor de la Red Literaria Peruana. Integra el comité editor de la revista científica Sarama y de la revista Cátedra Villarreal. Actualmente se desempeña como docente de literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y la unidad de posgrado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Poesía, Marginalidad y Migrancia en el Perú, a cargo del profesor Enrique Salazar Mejía. Gracias por la presentación. Inicialmente el tema que voy a desarrollar es poesía, marginalidad, migrancia en el Perú. Esta es una sección del trabajo que estamos desarrollando y tiene que ver con la importancia que tiene para el estudio de poesía peruana, la experiencia de los poetas migrantes. Voy a concentrarme para adelantar un poco el universo. Y sí, en algunos puntos de prosa que en gran medida recorren la poesía de Alonso Bueno, Domingo de Ramos y Cesáreo Martínez. Ese es el marco con el cual voy a tratar de organizar una serie de ideas que están en la diapositiva debidamente estructurada. Entonces, ese es un tema que nos parece importante por cuanto, si bien hay una poesía culta, una poesía canónica, una poesía, digamos, social, por decirlo de alguna manera, en el Perú también hay voces subalternas, voces que producen una transgresión del canon y se articula una función contestataria marginal. Entonces, dentro del campo de la lectura peruana, como sabemos que en la Universidad del Pueblo hay siempre un campo de expresión, con comparaciones, un conjunto de interacción. Entonces, dentro de ese panorama podríamos también ubicar a los poetas, digamos, que pertenecen a esta temática. Entonces, el propósito de este trabajo es analizar la influencia de la condición migrante de los poetas Alonso Bueno, Cesáreo Martínez y Domingo de Ramos en su percepción de la ciudad de Lima en su obra poética. Más tarde se estudia la representación de la ciudad de Lima como un espacio de tensiones y contradicciones. Por ello, la experiencia de la urbe capitalina se traduce en la poesía de los autores citados en términos de una relación conflictiva y deriva en un discurso acusatorio. El trabajo implica alusiones y planteamientos referidos a la condición del sujeto migrante, su estatuto y configuración en la poesía de los tres autores, así como las tensiones asociadas a su experiencia en el espacio citadino y marginal. Ese es el, digamos, propósito de esta lectura. Tenemos en pantalla un libro viendo sobre migración y frontera. Es un texto bastante interesante para quien quisiera abundar en el tema, por cuanto desarrolla, mediante una serie de entradas, un acercamiento a la poesía de la migración en el Perú. Justamente en el cuarto año hemos leído algunos de esos textos que nos han permitido acercarnos, por ejemplo, a la poética del Arenal, en el caso de la poesía de Alonso Bueno, o también la importancia que asume la voz marginal, de acuerdo con un artículo de Roger Santibáñez. Para quien desea tratar estos temas, tiene allí un soporte teórico bastante importante. Pero también en la siguiente diapositiva ustedes tienen textos clásicos, también para poder ahondar en estas entradas, podríamos fundamentar prácticamente nuestra lectura. Dos artículos de Antonio Cornejo Pola, a quienes vamos a hacer referencia cuando se habla de la migrancia en el Perú, porque prácticamente a partir de sus teorías se empieza a desarrollar esta discusión en la literatura peruana, tanto en la poesía como también en la narrativa. Y un libro de Camilo Fernández,
tratamiento del Cornejo Polar y sitúa estas lecturas sobre el Cornejo Polar dentro de un campo de poesía en el cual se encuentran Vallejo, Cisneros y Guadalajara. Entonces, para hacer referencia a estos conceptos, que son conceptos que ustedes podrían también revisar en otro momento, pero que son el soporte necesariamente en el caso de quienes van a desarrollar el trabajo sobre poesía migrante. En la siguiente diapositiva brevemente se desarrollan los conceptos que forman parte de los textos que hemos mostrado. En ese sentido, en la literatura peruana, la condición migrante se articula con procesos de desplazamiento a diferentes escenarios, lo que determina sentimiento de nostalgia y el descentramiento del sujeto, así como diversas tensiones y contradicciones, tal como he estudiado Antonio Cornejo. El sujeto migrante se caracteriza por su naturaleza discontinua, lo que subraya la diversidad de tiempos, espacios, valores que atraviesan su itinerario. Igualmente, su locus enunciativo se relaciona con el sujeto disgregado, difuso y heterogéneo. Esa es una discusión muy importante para poder conceptuar la idea del sujeto migrante y que Cornejo Polar va a explicar con bastante detalle en dos artículos que hemos mencionado. Un punto importante para resumir la segunda parte de esta diapositiva es el tema del recuerdo, ya que se produce una memoria, digamos, fragmentada, ¿no? El sujeto se encuentra fragmentado, las memorias o recuerdos se encuentran fragmentados. Entonces es un punto bastante importante por cuanto el migrante se traslada de un lugar a otro y experimenta un proceso de cambio. Nunca está en una condición estable, siempre se encuentra en una situación variable y experimentando una serie de procesos interiores. Desde el punto de vista económico polaco y la experiencia del migrante de la provincia, el movimiento hacia otros espacios geográficos desencadena un sentimiento de nostalgia en el que se intercruzan experiencias disímiles y estados de temporalidad. La nostalgia es una derivación de la migrancia. Migrar significa nostalgiar, como dice Cornejo Polar. En un presente evocamos el pasado. En un aquí evocamos, digamos, el allá. Entonces hay una serie de cruces temporales y espaciales en la experiencia del sujeto migrante. En la siguiente diapositiva también se continúa con algunos aspectos más de esta categoría. Cornejo Polar precisa que el discurso del migrante es radicalmente descentrado. O sea, esta es una condición discursiva bastante relevante por cuanto el discurso del migrante es un discurso que se encuentra descentrado. Entonces, no es un discurso articulado a partir de una articulación homogénea en cuanto a lo que se dice, sino más bien es un conjunto de voces, un conjunto de, digamos, elementos que surgen de manera espontánea y que cuando se comentó en clase la poesía de estos poetas, muy bien se hacía referencia a la escritura esquizoide, ¿no? Esquizoide, por cuanto el discurso es completamente homogéneo, sin ninguna lógica en cuanto a su estructuración. Cabe añadir que por estar definida por el desplazamiento hacia otros espacios geográficos, esto lo dice John Valle, la migrancia instala una expresión dinámica que afecta la identidad y la subjetividad, pues se trata de una movilización e inserción en dos escenarios que produce una inserción en experiencias. También esto es importante por cuanto hay un conjunto de experiencias que el sujeto migrante va a, digamos, vivir y por ello mismo hay una repercusión en su identidad y también en su subjetividad. Cabe indicar también que en otros puntos este es un tema que se puede estudiar en narradores, pero en poetas. Por eso Camilo Fernández Kaufmann ilustra este conjunto de interrelaciones a partir del estudio de la obra poética de César Vallejo, Antonio Cisneros y José Guadalajara. Sin embargo, esta, digamos, serie de manifestaciones tiene antecedentes, por ejemplo, en la poesía de Manuel González Prat. Lo que nos dice Camilo Fernández es que hay un sustrato indígena, hay una cultura local, hay un conjunto de elementos que se refieren a una matriz, digamos, de paz terrígena, pero que aflora en la poesía de estos escritores. Entonces, esta es una particularidad que muy bien subraya Camilo Fernández. Bien, pero continuando con lo que sostiene Camilo Fernández, cabe indicar
La migrancia no solamente opera en relación con la incorporación de elementos amerindios, locales, provincianos, etc., sino que también hay un estrecho vínculo entre los poetas migrantes y la experiencia de la ciudad. La ciudad es un aspecto importante dentro de la experiencia del sujeto migrante. Ahora, la ciudad igualmente es un tópico también adaptativo, ¿no? Ustedes lo han podido ver en toda seguridad por Rivero, en Congress. Pero la ciudad también, como experiencia del migrante, es una temática bastante importante. Bien, al respecto, debemos señalar, de acuerdo con la línea de Correo Popular, para Fernández Cosma, la experiencia de la ciudad es decisiva en el trance personal, en la creación y en la concepción del arte literario de los poetas provincianos que llegan a la ciudad. Bien, y en esa misma línea de trabajo de investigación, una tesista nuestra, una egresada de nuestra casa de estudios, Celia Medina, sostiene que existe una tradición poética migrante andina a lo largo del siglo XX. ¿No? Es un enunciado de mucho valor por cuanto describe lo que justamente vamos a mostrar a continuación. Leonzo Bueno, Cesario Martínez y Domingo de Ramos tienen en común la experiencia del migrante procedente de la provincia que se instala en Lima, y en cuya obra de creación se puede conocer la transformación social de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. La poesía es también, en cierta forma, una testificación de lo que sucede en el espacio urbano marginal. Y como también se comentó en una oportunidad en clases del cuarto año, la gesta del migrante, de la cual habla José María Gueas, también, en cierta forma, entra en diálogo con las experiencias de los poetas migrantes, en cuya obra se tensionan una serie de situaciones entre las cuales se puede ver, por ejemplo, el proceso de búsqueda de un lugar para vivir y lo que hace alusión a las invasiones en las cuales participó Leonzo Bueno. En la siguiente diapositiva, ustedes tienen un afiche que perteneció a un coloquio, a un congreso internacional organizado por el ELAC, ¿no? Ustedes forman un grupo de estudio y también tercer año un grupo de estudio. El profesor Salonado, siempre con su intuición, con su gran capacidad visionaria, puso en la agenda la poesía de Leonzo Bueno, el año 2013. ¿No? Y entonces, Leonzo Bueno prácticamente entró en la discusión, en la agenda, hubo un conjunto de estudios sobre Leonzo Bueno. Y el tiempo, como sabemos, Leonzo Bueno fue homenajeado por la Casa de la Literatura. Ahí tienen ustedes el afiche donde se dio homenaje justamente a Leonzo Bueno. Entonces, es un poeta migrante, al igual que Chacho Martínez y al igual que Domingo de Ramos. En el caso de Domingo de Ramos, el espíritu transgresor contestatario y acusatorio es mucho más, digamos, radical. De manera sucinta, algunos tópicos que podrían darnos idea acerca de la condición migrante de sus poetas. En el caso de Leonzo Bueno, en la siguiente diapositiva, bajo la idea de condición popular y contexto social, podríamos ubicar muy bien a Leonzo Bueno dentro de una esfera urbano marginal. Poeta migrante que viene de la Sierra Norte, él recuerda con nostalgia las haciendas de Facalá, por ejemplo, y también otras haciendas del norte del Perú. Hay una nostalgia, el recuerdo, esa evocación del pasado, que es un elemento que se articula con un discurso que quiere recuperar el ayer, ¿no? De acuerdo con las características del sujeto migrante. Entre sus textos, Pastor de Truenos y Pasión Poderosa y Refugio Propio, ahí se representan las tensiones que experimenta la ciudad en su proceso de crecimiento ante el impacto de la migración en la década del 60, a través del lenguaje oral, que es un elemento discursivo bastante importante, pero no es una oralidad así como quien traslada a la poesía la piedra, la voz criolla, no, es un lenguaje ensamblado dentro, digamos, del discurso poético. Y como sabemos, Carlos Carazas es quien ha estudiado también con mucho entendimiento la obra de Leonzo Bueno, y ella considera que su poesía es una poética de la legal, por esta referencia a la forma de comas y a la tablada del libro. Esta misma idea la sostiene Rubén Santibáñez cuando dice que Leonzo Bueno es el cantor de las invasiones. Igualmente, debemos recordar que cuando Leonzo Bueno evoca el pasado, como por ejemplo la entrevista que sostiene con Roland Forges, su recuerdo nos permite
a la vez acercarnos a esa nostalgia del sujeto migrante. Pero también él habla un lenguaje criollo, un lenguaje bastante coloquial, lo cual se puede observar también en su obra poética. En la obra de Alonso Bueno se revelan los conflictos y las tensiones que abren grandes brechas en nuestra sociedad. Por ejemplo, en su libro Los últimos días de la ira, Alonso Bueno cuestiona el poder hegemónico y político. En esa, digamos, enunciación resulta interesante como, por ejemplo, critica a los bien situados. Los bien situados son los que se encuentran en el esfera del poder. Los bien situados son los que mejor pensamos, los que más producimos, los votantes y piensan y producen su votación en solo el poder. O sea, Alonso Bueno está reproduciendo para poder criticar el discurso del poder que ve a quienes se encuentran en una situación marginal, los llama los votantes, ¿no? Entonces, sin embargo, esto es importante porque tiene que ver con la gesta migrante, con la conquista del espacio y con la afirmación de posibilidades de superación del estado que se encuentra los migrantes en la poesía peruana. Lo que se menciona también en la poesía de Alonso Bueno es la existencia de una nueva clase de bien situados. O sea, aflorará en un momento un sentido de reivindicación de la cultura popular, entonces hablaremos de una nueva clase de bien situados. Y esto nos lleva justamente a ver la dirección del trabajador que se encuentra en el espacio de la urbe y sobre cuyo tema Alonso Bueno escribe en aquel Dunque, poema Coplas, que resalta la función de la colectividad en la edificación del país. Somos los trabajadores de la tierra, somos los constructores de la patria, los que la sostenemos y la alzamos, hombro a hombro, sin